Bien, vamos a responder la pregunta 6. La pregunta 6 nos dice, partiendo de la situación inicial, como siempre es el momento de recordar cuál es la situación inicial. Entonces volvemos al encabezado de las preguntas de OSPF y nos encontramos con la situación inicial. Arrancan todos los routers de la figura excepto R2 y R10. Arrancan más tarde, hay que tenerlo en cuenta. Y la peculiaridad que tiene este examen es que tras arrancar todos los routers excepto R2 y R10, se arranca R2, pero R10 se deja sin arrancar. Entonces, a efectos prácticos, R2 es el último que arranca de todos los demás, excepto R10 que se deja sin arrancar en las preguntas. Entonces, volviendo a la pregunta 6, dice, partiendo de la situación inicial, indica qué anuncios LSA se modificarían en las bases de datos de los routers del área 3. Tener cuidado con esto que viene en negrita, eso es que es importante, cuando se arranque R10. Es decir, qué anuncios LSA se modificarán en las bases de datos de los routers del área 3 al arrancarse R10. Es decir, si decíamos que en la situación inicial están todos los routers que arrancan a la vez excepto R2 y R10, luego un minuto después se arranca R2 y R10 se deja sin arrancar, pues esta pregunta va justo de qué pasa cuando por último de todos se arranca R10. ¿Qué anuncios LSA de los routers del área 3 se modificarían al arrancar R10? ¿Vale? Entonces hay que comparar la situación que había antes de arrancar R10 con la situación tras arrancar R10. Bien, antes de detallar las opciones, pues es bueno, como siempre, analizar un poco el trasfondo de la pregunta, que es lo que, digamos, los conceptos o las cuestiones que están de fondo en esta pregunta y sobre las que trata justo ella. Es decir, ¿sobre qué cosa va esta pregunta? Pues esta pregunta va sobre cómo se modifican los LSAs de un área cuando se enciende o se apaga, en este caso cuando se enciende un router nuevo. Vale, entonces, si pensamos en la situación del área 3 antes de arrancar R10, pues teníamos arrancado R3, R8 y R9. R10 no estaba arrancado. Entonces, en esa situación, ¿qué LSAs había en el área 3? Repito, antes de arrancar R10, pues estaba el router LSA de R3, el router LSA de R8 y el router LSA de R9. Eran los tres routers encendidos, por lo tanto tenía sus tres routers LSA. Recordemos que en un área hay tantos routers LSA como routers OSPF activos, pues en este caso 3, porque R10 está todavía apagado. Con respecto a Networks LSA, los Networks LSA estarían los de todas las redes Transit que en este momento estén activas por los routers que las interconectan. Entonces tendría Network de esta red, Network de esta red y ninguno más, ya que la red 15 y la red 16 serían stub al estar R10 apagado. La red 13 siempre va a ser stub en esta área 3. Y la red 17 ni siquiera existe, porque fijaos que al estar R10 apagado, ninguno de los routers del área 3 tiene conocimiento de la red 11-17, porque su anuncio solo depende del router R10. Entonces, en cuanto a router LSA decíamos que había 3, en cuanto a Network LSA hay 2, este y este, no hay más Network LSA. Y con respecto a Samaris LSA, pues sí, con respecto a Samaris LSA, los Samaris LSA dependen de las otras áreas, son redes accesibles fuera de ellas. Entonces, con el resto de routers arrancados, pues están accesibles todas las redes de las otras áreas, ¿vale? Todas están accesibles. Ya sabemos que hay Samaris LSA en el área 3 de todas las redes de fuera, sean stub o transit las de fuera, ¿vale? Bien, porque arranque o no arranque R10 no va a cambiar los summaries de las redes de fuera. Entonces digamos que casi que nos podemos concentrar solo en los routers y los network LSA del área 3 antes y después de arrancar R10. Bien, ¿y qué pasará cuando arranque R10? ¿Qué cambios habrá en esos routers y networks LSA? Pues bueno, cuando arranque R10, evidentemente tendremos un nuevo router LSA que será el de R10,
estas dos redes que eran stub pasarán a ser transit y por tanto pasarán a generar network LSA. Y además, un cambio del que no podemos olvidarnos es que R8, al darse cuenta, porque arranca R10, de que la red 15 pasa a ser red transit, R8 cambia su router LSA, porque antes decía que estaba conectado a 4 redes, la 18 y la 14 como transit, la 13 y la 15 como está. Pues bien, en cuanto vea R10, R8 tendrá que cambiar su router LSA porque esta red pasará a ser transit también. Y lo mismo le ocurre a R9. Su router LSA antes decía que estaba conectado a la red 14 transit y a la red 16 stub porque R10 estaba apagado, pero al darse cuenta que R10 está activo, entonces R9 cambiará en su router LSA el estado de la red 16 y pasará a decir que es también transit. Por lo tanto, en cuanto a router LSA, el arranque de R10 supone que se crea el router de la LSA de la red del router R10 y se modifican los routers LSA de R8 y R9. Y con respecto a los network LSA, pues con respecto a los network LSA, estas dos redes que eran stub ahora son transit, por lo tanto se generará un network LSA. ¿Quién lo va a generar? El DR. ¿Quién es el DR de estas redes? Pues R8 y R9 respectivamente, porque estaban arrancados desde antes de que lo hiciera R10. Por lo tanto, si cambios con respecto a los network LSA, solo habrá cambios en que se crean el network LSA de la red 15 y el de la red 16 que antes no existían. ¿Y la red 17 qué pasa? Bueno, pues la red 17 pasa a ser conocida por los routers del área 3. Por los routers del área 3 porque el router LSA de R10 anuncia que R10 tiene una interfaz ETH2 conectada a la red 11.17, ¿vale? Entonces así conocen todos los routers del área 3 que hay que se crea esta nueva red que pasa a existir porque antes no existía. ¿Y esto va a producir que se cree un summary de la red 17? Sí, se creará un summary LSA de la red 17, pero fuera del área 3. Es decir, las áreas 0, 1 y 2 se enterarán de que existe la red 17 gracias a que llegará a cada una de estas áreas un summary anunciando la red 17. ¿Quién crea esos summary? Bueno, pues todo empieza por R3, que por pertenecer al área 3 se da cuenta de que existe la red 17, como acabamos de decir, y entonces crea un summary para el área 0. Una vez que en el área 0 todos los routers reciben ese summary, R1 recrea el summary para el área 1 y R2 lo recrea para el área 2. Y así ya todo el mundo sabe de la existencia de la red 17. Pero fijaros que no hay summary de la red 17 para el área 3, porque el área 3 se conoce, el área 3 se conocen todos los routers, conocen todos los detalles y conocen que existe la red 17 porque conocen los detalles de R10 a través de su router LSA que saben que está conectado a ella. Entonces no hay summary de la red 17 en el área 3. Bien, pues dicho todo esto, ya es trivial ver cuál de las opciones está bien y cuál de las opciones está mal. Hemos dicho que lo primero que ocurre claramente al arrancar R10 es que se crea el router LSA de R10. Vamos a buscarlo en las opciones. Aquí lo veo. Aquí veo que se dice esto, pero la opción B también lo tiene, la opción C también lo tiene y la opción D también lo tiene. Luego, por ahora, mantendríamos las 4 opciones como posibles correctas, porque todas incluyen el nuevo router LSA generado por R10. Bien, hemos dicho también que se modifican los routers LSA de R8 y R9. Vamos a ver qué opciones lo incluyen. La opción A lo incluye aquí. La opción B lo incluye aquí. Y ninguna de las otras dos. Fijaros que esto inmediatamente hace falsas la opción C y D, porque no hablan de los dos nuevos, las dos modificaciones que se producen en el router LSA de R9 y en el router LSA de R8. Entonces, por ahora, solo mantenemos como correctas, posiblemente correctas, la A y la B, ¿vale? Bien, tercera cosa que hemos dicho que se crean, los network LSA. Los network LSA de la 15 y la 16. Vamos a buscarlos entre las opciones. Aquí los tenemos.
dos network de la 15 y la 16, aquí los tenemos, y aquí también los teníamos, aunque ya hemos descartado la opción C por incompleta, igual que la D. Bien, entonces esto nos sigue manteniendo la A y B como correctas. ¿Qué más cosas nuevas había dentro del área 3? Pues nada más. Entonces eso nos hace pensar que la opción A tiene todo y que no le falta nada. ¿Qué le pasa a la opción B? Pues que habrá un nuevo summary LSA de la red 11.17. Bueno, es verdad que habrá un nuevo summary LSA de la red 17, pero en las áreas 0, 1 y 2, no en el área 3. Y el enunciado pregunta claramente, que lo decía aquí en negrita, que LSA se modifican en las bases de datos de los routers del área 3. Y en las bases de datos de los routers del área 3 no aparece un nuevo summary. No. Esto aparece justo en las otras 3 áreas, pero no en el área 3. Eso hace la opción B falsa por este añadido. No es un cambio que se produzca en las bases de datos de los LSA del área 3 y por tanto la opción correcta es la A.